después de haber estado muy familiarizados o creer que estábamos muy familiarizados con la noción de ente, nuevamente nos damos cuenta que estamos perplejos. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Hoy quizás me vean en un tono distinto al tono habitual, donde el interés de este canal de YouTube es desde luego entretener explicando filosofía. Pero hoy voy a hablar de mi filósofo preferido. Hoy voy a hablar del filósofo que realmente desde el punto de vista metafísico ha conmovido mi carrera y ha conmovido también mi pensamiento y mi revisión de toda la filosofía que estudié hasta el momento en que me encontré con él. Estoy hablándoles nada menos que de Martin Heidegger, quien es para mí el máximo genio de la filosofía del siglo XX, quien es para mí un filósofo que está desde el punto de vista de la ontología y desde el punto de vista de la metafísica a la altura de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás, de los grandes filósofos de la historia. Así que hablar de él es para mí de una profunda responsabilidad, porque estoy hablando nada menos que del filósofo con el cual más me identifico en su visión ontológica y en su visión metafísica, que es lo que trataremos de a poco de ir desmenuzando en este curso sobre Martin Heidegger. Quiero decir algunas cosas. Primero y principal, que este es el primer video de una serie que, según calculo, después de haber repasado Ser y Tiempo, va a andar más o menos en los 10 videos. Lo que voy a tratar de hacer es explicar Ser y Tiempo, una obra que es titánica, una obra que es monumental, una obra que leerla y releerla implica permanentemente encontrarse con cosas nuevas. Es decir, de a poco iremos avanzando en Ser y Tiempo y de a poco iremos tratando de comprender lo monumental que es el pensamiento de Martin Heidegger desde la cuestión ontológica, así que esto será más que nada una suerte de clase donde no estoy hablando con un gran impacto, sino que estoy tratando de hablar como si hubiera en esta habitación 2 o 3 personas que están tomando mates conmigo y están intercambiando ideas conmigo con respecto a Heidegger. Quiero aclarar algunas cuestiones. Primero y principal, la obra Ser y Tiempo, en la República Argentina nosotros la podemos conseguir a través de la traducción del Fondo de Cultura Económica, que es la traducción de Gauss. Esa traducción está reconocida en la academia como la mejor traducción de Ser y Tiempo, así que si tienen la posibilidad de comprar alguna vez la traducción del Fondo de Cultura Económica, van a encontrarse con una gran obra, van a encontrarse con lo que la academia considera que es la mejor traducción de Ser y Tiempo al castellano. Esta obra en la República Argentina está más o menos 1.300 pesos. Desde luego que en los comentarios, si quieren que les deje, cuando terminemos el curso, obviamente, el link con la obra en digital, no tienen más que decírmelo en el comentario y yo consigo en digital. Pero desde luego tengo que decirles que es una obra tan monumental que necesitamos del impreso, porque necesitamos subrayar permanentemente, dialogar permanentemente y más. Hago una aclaración también para que este video no parezca en el cual yo me hago el tonto con respecto a esta cuestión. Todos sabemos y nos repugna la actividad política y el pensamiento político que tuvo Martin Heidegger. Sabemos que en 1933 él fue declarado el director de la Universidad de Friburgo y sabemos que dentro de su discurso inaugural, sabemos que dentro de sus opiniones estaba su participación o por lo menos su acompañamiento ideológico al nazismo. Es decir, no voy a ignorar esto. Lo que sí trataremos, y les pido que me acompañen a lo largo de este curso, es ver si dentro de su metafísica hay algún tipo de rasgo de esta ideología que es aberrante. Es decir, yo creo que su pensamiento metafísico no tiene absolutamente nada que ver con sus participaciones militantes de 1933, de ahí en adelante, donde él manifestó realmente en sus discursos que él tenía simpatía por el partido político que gobernaba en Alemania, que era el nacionalsocialismo. Ahora, a través del estudio de su obra, yo también he detectado, como muchos profesores de filosofía, como muchos divulgadores muy conocidos, que ustedes los pueden ver en los videos de YouTube, que también opinan lo mismo que opino yo, como muchos especialistas en Heidegger, como mis maestros, que me han enseñado a Martin Heidegger en la universidad, opinamos que en Ser y Tiempo no hay rasgos de pensamientos nacionalsocialistas. Por lo tanto, si ustedes detectan algún rasgo, díganme en los comentarios concretamente en qué página ustedes ven que hay alguna idea de la metafísica y de la ontología de Heidegger donde ustedes pueden detectar algo al respecto. Dicho esto, de la aberración del pensamiento político que tenía Heidegger, analizaremos entonces Ser y Tiempo y analizaremos una introducción en estos pocos minutos para después dar paso a lo que va a ser el próximo video para ir avanzando en la obra. Lo primero que tenemos que decir es que Heidegger
realiza una ontología fundamental. Ya empezamos con las palabras difíciles. ¿Qué significa esto? Que para Heidegger la verdadera idea de ser la tuvieron solamente los presocráticos, y a partir de la metafísica de Platón, posterior a los presocráticos, se empieza a deteriorar el concepto verdadero de ser o la noción verdadera de ser. Para Heidegger solamente los presocráticos habían encontrado la noción auténtica de ser. Después se fue deteriorando y se fue denigrando. Es decir, tenemos que comprender que no es lo mismo el ente y el ser. Y si ustedes quizás no están familiarizados con los conceptos de ente y ser, vayan acá, donde yo expliqué en mi curso de metafísica, capítulo número 1, curso de metafísica que voy a seguir avanzando también. Ahí explico la diferencia entre ente y ser. Pero Heidegger nos dice que cuando analizamos el poema de Parménides, que es un presocrático, cuando analizamos ese poema, cuando analizamos los textos de los presocráticos, de los filósofos griegos anteriores a Sócrates, la palabra griega que aparece es einai. Einai. Esta palabra es ser. Pero cuando empezamos a hablar de la metafísica de Platón, después de Sócrates, la palabra griega que aparece es on. La palabra griega einai que usaban los presocráticos es ser. La palabra griega on que usaba Platón es ente. Es decir, que Heidegger detecta en un análisis que los griegos hablaban del ser antes de Sócrates, y después de Platón, después de Sócrates, empezaron a hablar del ente o de lo más ente posible. Platón se refiere a su metafísica del ontos on, no habla del einai, habla del ente. Por lo tanto, la historia del pensamiento metafísico ha ido yendo desde la profunda noción del ser hasta el ente, y llegamos a una modernidad donde se quiere dominar el ente, y llegamos a una modernidad donde la ciencia controla y quiere dominar el ente. Nos hemos olvidado del ser. Es necesario resucitar una ontología fundamental. Es necesario, dice Heidegger, que volvamos nuevamente a pensar la ontología como no aquello que inauguró Platón, sino como lo que inauguraron los presocráticos. La idea nuevamente de preguntarnos por el ser. Algo que nos hemos olvidado a través de la ciencia, a través de las metafísicas de Platón y Aristóteles, y por qué no también, dice Heidegger, en el medioevo esto se ha olvidado, ya que el medioevo respondió a la pregunta por el ser con Dios. Que Dios no es el ser, es simplemente el ente que le daría entidad a todos los seres. Es interesante también destacar que con respecto al cristianismo, Heidegger nos explica que toda la filosofía medieval no ha respondido a la pregunta por el ser con el ser que los presocráticos, el einai, que habían buscado por primera vez, sino que habían respondido con un ente supremo llamado Dios. La filosofía medieval responde a la pregunta por el ser con Dios, que es un ser, o sea, un ente supremo, que es todopoderoso. Pero la unión de él y su creación nos hablaría más del ser que solamente de él como el ser, dice Heidegger, ya que el ser es, si vamos a la revisión inicial que hicieron los presocráticos, es el acontecer total de todas las cosas. Si vamos a la revisión inicial, insisto, de lo que pensaban Parménides, lo que pensaba Heráclito, el ser era de todas las cosas que nos encontramos, o sea, de todos los entes que nos encontramos, el fundamento que hilvana como si fueran muchas agujas, un hilo que hilvana todas estas agujas que son los entes. Es decir, el acontecer mismo de todas las cosas, aquello que hace que todas las cosas sean, pero también el estar siendo de las cosas. No solamente la causa fundamental, sino el ser en el tiempo de todas las cosas. Es decir, que Heidegger destaca una idea que tenemos que comprender en esta introducción para no caer en confusiones. El ente es cada uno de los objetos del universo. Por ejemplo, esta virome que tengo acá es un ente. Ese mueble que está detrás es un ente. El ser es el estar siendo de ese mueble. El estar siendo de esta virome. Pero también aquello que hace que eso que está haciendo sea. ¿Son palabras complicadas? Desde luego que sí. Estamos hablando de un filósofo muy, muy importante y con un pensamiento muy complejo. Pero, es decir, los presocráticos se habían preguntado por algo mucho más profundo que el resto de la historia de la filosofía no se estuvo preguntando. Porque los presocráticos se preguntaron por el estar siendo del mueble o del ente, pero también por la causa
por aquello que lo fundamenta, por aquello que lo origina y lo hace permanecer en el tiempo. En cambio, el cristianismo estudió al ente supremo, al Dios Todopoderoso. La ciencia quiere hacer de ese mueble un dominio, de ese ente un dominio. Quiere controlarlo, quiere manejarlo y después el comercio lo que hará es vender, o sí, disculpen la redundancia, comercializar ese producto, ese ente. Es decir, nuestra relación con el ente, dice Heidegger, a lo largo de la historia del pensamiento metafísico se ha vuelto una relación de utilidad. Hemos querido dominar al ente o hemos querido darle carácter exclusivamente religioso. Pero nunca nos hemos preguntado, nuevamente como los presocráticos, por la totalidad del ser, por todo lo que abarca el ente más lo que está haciendo ser al ente. Este es el espíritu de la recuperación de la pregunta por el ser. Esto es una ontología fundamental para Heidegger. Hay una cita en el comienzo de Ser y Tiempo que la voy a parafrasear y que dice más o menos así: después de haber estado muy familiarizados o creer que estábamos muy familiarizados con la noción de ente, nuevamente nos damos cuenta que estamos perplejos. Es decir, durante muchísimo tiempo, esta cita es una cita, de un diálogo platónico. Lo que hace Heidegger es decir, en boca de Platón, pero lo que hace es decir, después de haber creído durante muchísimo tiempo que entendíamos de qué hablábamos cuando hablábamos de ente, que entendíamos de qué hablábamos cuando hablábamos de metafísica, de ontología y de ser, nuevamente estamos perplejos, nuevamente estamos asombrados porque nos dimos cuenta que a partir de Platón empezamos a concentrarnos en el ente y nos fuimos olvidando del ser. Esta idea es necesaria que quede clarísimo, mis queridos amigos de YouTube, para poder comenzar el curso. Heidegger habla de recuperar una ontología fundamental porque hubo un olvido por la pregunta por el ser, ya que a partir de Platón, insisto hasta el cansancio, nos hemos preocupado por el ente y no por el ser. Si los conceptos de ente y ser, repito, no están claros, vayan nuevamente al video que les estoy dejando ahora mismo, que es el curso de metafísica en el cual explico estos conceptos iniciales. Mis queridos amigos, hoy les he hablado como si estuviera dándoles un curso de Heidegger como alumnos míos aquí en digamos como si esto fuera un aula y no tratando de entretenerlos con filósofos. Esto se debe a que estamos ante un filósofo magnánimo y cualquier palabra que yo diga equivocada puede ser de confusión profunda, ya que empezaremos un estudio minucioso. Para la próxima clase nos quedará analizar ya la preeminencia de la pregunta fundamental por el ser y hablaremos también del Dasein, o más conocido como el Dasein, que es el ser ahí, el Dasein, término muy conocido en el pensamiento de Heidegger. Les voy a pedir a todos los que llegaron hasta el final del video, no como un interés de consigna, sino como un interés personal, que por favor me digan si los conceptos que se han dicho en este primer video han quedado claros. Tengo mucho miedo de no haberlos explicado bien, porque estamos hablando de algo muy minucioso. Por favor, los que llegaron hasta el final del video, díganme sus dudas. En la medida que pueda responder los comentarios, los voy a responder. Pero ya pasamos al próximo video entonces, donde hablaremos del concepto, de las ideas fundamentales del Dasein y de la pregunta por el ser, ¿sí? Gracias por formar parte de este curso. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Juan Denis y soy profesor de filosofía. Chao.